del versículo 1 al versículo 5. Hebreos 4, del versículo 1 al versículo 5. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Amén, amén. Temamos, ¿estamos todos allí? Amén. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde el principio, desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. El sermón pasado, que fue la parte final del capítulo 3, vimos la terrible advertencia que el escritor de Hebreos les hace a sus hermanos, y dijimos que eran hermanos en un sentido, no hermanos en la fe, sino que eran hermanos de nacionalidad. Esos hermanos de nacionalidad, o sea, judíos, estaban dando marcha atrás de lo que por lo menos de labios habían dicho en algún momento, que creían en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y vimos en el final del capítulo 3 una advertencia terrible que Él le hace a estas personas. La advertencia es muy fuerte porque esas personas, esta comunidad de judíos que en algún momento se había proclamado como creyente del Señor Jesucristo, estas personas venían dando marcha atrás de esa proclamación que un día hicieron. Esas personas ya estaban mostrando las características de lo que se conoce como un apóstata. Y explicamos en el último sermón que me correspondió a mí de la predicación de Hebreos, explicamos que un apóstata es una persona que conoce intelectualmente la verdad de la palabra de Dios, conoce intelectualmente el Evangelio. Esa persona también se ha beneficiado, ha sido beneficiado en alguna manera de la vida en medio de la iglesia. Conoce el Evangelio en su mente, por lo menos intelectualmente. Ha estado en medio de una iglesia local, de una congregación, y de alguna manera, al estar en medio de esa congregación, ha sido beneficiado en un aspecto o en otro, posiblemente de su proceder o de su manifestación externa de adoración a Dios, externa. Pero esa persona apóstata se ha alejado de manera voluntaria y deliberada de la fe que un día profesó en Cristo Jesús. Este es un apóstata, y es a estas personas que les habla el escritor de Hebreos. A esta comunidad de judíos les está diciendo que ellos vienen dando pasos, características que empiezan a manifestar una calidad de apóstatas en medio de ellos. Personas que conocen intelectualmente la verdad del Evangelio, han sido impactadas por estar en medio de la iglesia, pero de manera voluntaria y deliberada se han apartado de la fe que por lo menos un día profesaron de boca en Cristo Jesús. Ahora, una persona que toma ese camino no muestra otra cosa más que jamás estuvo unida a Cristo mediante la acción del Espíritu Santo. No es el caso aquí, porque lo trabajamos en la última predicación sobre Hebreos, mostrar por qué la perseverancia de los santos es algo que distingue a el creyente. Pero esa persona que conoce el Evangelio intelectualmente, ha sido impactada por vivir en medio de una situación de iglesia, pero que voluntaria y deliberadamente empieza a dar marcha atrás, es conocida como un apóstata, un no creyente,
un no creyente que estuvo impactado por las verdades sublimes del Evangelio, pero realmente nunca nació de nuevo. Pero no es tan simple como que no es un creyente ahora. Eso va más allá de simplemente no haber sido un verdadero creyente. Las advertencias que la palabra de Dios da sobre ese tipo de personas son las más fuertes que la Escritura hace. Porque no podemos errar y pensar que está al mismo nivel de un no creyente. Alguien diría, bueno, el destino es el mismo. No son creyentes y ya sabemos cuál es su destino eterno. En cuanto a su destino eterno, es igual un apóstata que un no creyente, pero la Escritura hace una referencia, utiliza advertencias muy fuertes a este tipo de personas. Hace descripciones como que mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice 2 de Pedro 2:21. También Hebreos capítulo 6 dice, es imposible que esas personas sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Así que el escritor de Hebreos está haciendo una advertencia muy fuerte que está buscando sacudir a esa comunidad, porque están mostrando las características de un apóstata y que no es una cosa tan simple como una persona que no es creyente. El eje central de la advertencia que vimos, que se le hace en particular a esa comunidad, es el siguiente: si la desobediencia e incredulidad de sus antepasados a alguien como Moisés tuvo un resultado nefasto para ellos, haciendo referencia a la rebeldía del pueblo de Dios en el desierto, cuando se oponían a Moisés, pero al oponerse a Moisés se estaban expresamente mostrando rebeldía a Dios. Este es el eje central. Si la desobediencia e incredulidad a Dios manifestada en rebeldía ante el liderazgo de Moisés tuvo un resultado nefasto para ellos, ¿cuál no será la consecuencia de la incredulidad en alguien que es muy superior a Moisés? En otras palabras, le está diciendo, ustedes saben muy bien lo que pasó con sus antepasados en el desierto, con la actitud contra Moisés. Ahora, y esta es la parte doctrinal que vimos al principio del capítulo 3, ahora ustedes se están levantando contra alguien que es muy superior a Moisés. ¿Cuál será la consecuencia de esa incredulidad? Ese es el eje central de la advertencia que busca conmover a esos connacionales del escritor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién es. Si los rebeldes de los días de Moisés perdieron la bendición de entrar en una Canaán terrenal, en el reposo de esa tierra prometida, la rebelión contra el Hijo de Dios les impedirá la entrada a una tierra prometida celestial que es eterna, que es el verdadero reposo. Así es. Más o menos es, si se los estaba planteando, aunque no de palabras directas, no de manera explícita, pero sí de manera implícita, les estaba dando a entender que un retroceso del cristianismo al judaísmo sería más o menos comparable con la acción de los israelitas cuando, estando próximos a entrar a la tierra prometida, su corazón ya se estaba devolviendo a Egipto. Y dijimos que no como un retorno,
O sea, no les está hablando como si fuera un retorno de ellos que una vez fueron cristianos, pero se están devolviendo a una posición anterior, que es el judaísmo. De ninguna manera, sino que eso iba a ser tomado como un gesto de abierta apostasía, que es nada más y nada menos que un completo rompimiento con Dios, siendo plenamente conscientes y a plena voluntad de ellos. Esa es el centro, esa es como la columna vertebral de la advertencia que les está haciendo a estos connacionales y que busca sacudirlos en lo más profundo de su ser. Pero esa advertencia, que acabo de resumir la prédica del sermón pasado, esa advertencia se extiende a este capítulo 4 que vamos a empezar a estudiar. Y se extiende profundizando ahora en una expresión que es muy importante. Se extiende esa advertencia haciendo énfasis en una expresión, en una palabra que tiene un profundo significado, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los creyentes. Y esta advertencia se extiende ahora profundizando en la palabra el reposo. El reposo. Leamos el versículo 1. Recuerden entonces que estamos en medio de una advertencia con todas las características que les acabo de recordar en la introducción. Y le dice a esa comunidad: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La palabra griega katapausis y la palabra en español reposo tienen significados muy similares. La idea básica de la palabra reposo, tanto como la palabra original que menciona o que traducimos como reposo, es la idea básica de parar el esfuerzo que se viene realizando. El trabajo, la acción, el esfuerzo se termina. El esfuerzo se termina. Ya esa expresión, el reposo, había sido usada cuando en el capítulo 3, versículo 11, devolvámonos unos versículos allí, capítulo 3, versículo 11, dice el escritor de Hebreos: por tanto juré en mi ira, ¿no entrarán en qué? En mi reposo. No entrarán en mi reposo. Ahora, utiliza esa expresión o esa palabra de no entrarán en mi reposo, haciendo referencia a aquellos que por su incredulidad provocaron a ira a Dios en el desierto y por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. Es más, hace referencia a que no entraron al reposo. Esa tierra prometida es el reposo. Ese es el reposo al que hace referencia en el texto y que vemos nosotros también en textos como Deuteronomio capítulo 12. Vayamos allá, por favor. Deuteronomio capítulo 12, versículos 9 y 10. Vemos que esa expresión, el reposo, hacía referencia a esa tierra que Dios había prometido. Deuteronomio 12, versículo 9 al 10. Deuteronomio 12, versículo 9 al 10. ¿Estamos allí? Amén. Dice: porque hasta ahora no habéis entrado ¿a dónde? Al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará ¿qué? Reposo. Os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y habitaréis seguros. Así que cuando el escritor de Hebreos empieza a hacer énfasis sobre esta expresión reposo, lo primero que nosotros debemos hacer es una conexión sobre lo que significaba para ellos como judíos reposo.
Para ellos entrar al reposo era la promesa que ellos tenían de que iban a entrar en la tierra prometida. En la tierra prometida, entonces ellos tendrían reposo. En la tierra prometida ellos tendrían reposo. Pero esa tierra prometida, que para ellos era el reposo, tan solo, amados hermanos, era una sombra del verdadero reposo para nosotros como creyentes. Esa entrada a esa tierra prometida que muchos han tomado y malinterpretan como el cumplimiento último de la promesa para ese pueblo, que no es así, sino que ese cumplimiento de esa promesa apuntaba a una promesa real para todos los creyentes, que se extiende más allá de cualquiera que se diga judío, sino que abarca a todos los creyentes. Esa tierra prometida, ese reposo prometido en el cual iba a entrar, era nada más que una sombra del verdadero reposo para nosotros como creyentes. Igual que lo es el Sabbat o el día de reposo, tan solo era una sombra de lo que habría de venir y que se cumple en Cristo. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Ya tenemos claro que cuando el escritor de Hebreos le está hablando a ellos de la promesa de entrar en el reposo, ellos van a tener claro en sus mentes que se le está hablando de esa entrada a la tierra prometida, pero eso es tan solo una sombra. Eso es tan solo una sombra de un verdadero reposo para todos los creyentes, y ese reposo es Cristo. Ahora, antes de leer el texto, ¿por qué mencioné el Sabbat o el día de reposo? Porque precisamente ese día de reposo, ese día en que Dios reposó, ese día en que debían celebrar el reposo, todo ello unido a esa tierra de reposo apuntaba a lo que es el reposo verdadero. Y ese reposo verdadero es Cristo Jesús. Colosenses 2, versículos 16 y 17 dice así: por tanto, está hablando el apóstol Pablo a los colosenses, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ¿o qué? O días de reposo. Todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Me gusta mucho la traducción que hace Nueva Versión Internacional del versículo 19. Mira lo que dice, hablando de todas estas festividades, incluso la tan importante del día de reposo o el Sabbat. Mira lo que dice el apóstol Pablo con respecto a estas celebraciones en la traducción de Nueva Versión Internacional, que me parece clarísima. Dice, todo esto ¿qué? Todas estas celebraciones, incluido el día de reposo, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Amados hermanos, y esto ahora para nosotros, ya sabiendo lo que significaba para ellos y que se los estaba diciendo a plena conciencia el escritor de Hebreos, ya vamos a ver hacia dónde se dirige. Pero para nosotros, que tenemos una revelación completa de la bendita palabra de Dios, podemos entender que la tierra prometida, que entrar al reposo, que la celebración del sábado, que la celebración del sábado finalmente estaba apuntando a algo que era el cumplimiento de todas estas sombras. Cristo es nuestro reposo. La tierra prometida era una figura del verdadero reposo en el que entramos cuando nosotros venimos a Cristo por la acción del Espíritu Santo de Dios. No por una capacidad que nosotros tengamos,
Ya sabemos cuál es la condición del ser humano en medio de su pecado, sino por la acción soberana, la elección de Dios y por la acción poderosa del Espíritu Santo. Amado hermano, tú entras al reposo. Tú entras a lo que verdaderamente prefiguraba todos estos elementos del reposo. Tú entras al reposo cuando por la acción del Espíritu Santo vienes a Cristo. Ahora nosotros podríamos decir sí, amén. Así fue en nuestra vida. Así lo fue. Un día estábamos viviendo vidas llenas de vacíos, llenas de circunstancias en donde no nos sentíamos satisfechos, pero cuando por la gracia de Dios nos trajo a Cristo un reposo en nuestro ser. Amén. Eso no quiere decir de que no haya circunstancias en nuestras vidas. Estos últimos 3 días han sido muy difíciles para nosotros como familia por la enfermedad de mi papá. Ya hoy está mejor, gracias a mi Dios, pero ha sido muy difícil. Pero son circunstancias que son difíciles, pero no desesperadas, en el sentido de que nosotros no veamos que hay un control sobre estas cosas. Mi madre nos ha repetido una y otra vez. Nosotros deberíamos estarle dando tranquilidad a ella, pero ella nos dice: Dios está en control, Dios está en control, Dios está en control. Ese es nuestro reposo, hermanos. Esa unión con Cristo, cuando tú, por la acción del Espíritu Santo, fuiste salvo, entraste en tu verdadero reposo. Cristo es el verdadero reposo. Y asimismo, el Sabbat, o el día de reposo, era también una figura que apuntaba a Cristo, quien es nuestro verdadero reposo. ¿Y por qué Cristo es nuestro reposo? Bueno, teniendo presente lo que la palabra reposo significa y que ya lo mencionamos, podemos decir que en Cristo se acaban los esfuerzos propios. Así es. En Cristo se acaba todo el trabajo arduo pero infructuoso y que no lleva a ningún lugar en lo que a salvación se refiere. En ese sentido, Cristo es nuestro reposo. Porque cualquier esfuerzo que finalmente nos lleva al mismo punto, el punto de un puente que se ha caído, cuando nosotros por la acción de Dios venimos a Cristo, Cristo entonces es reposo, porque allí termina todo esfuerzo infructuoso. Esencialmente en lo que tiene que ver en cuanto a salvación. John MacArthur al respecto escribe: el verdadero reposo, el reposo perfecto, es un descanso en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. Así es, así es. Ese es el verdadero reposo. Es decir, se terminan los intentos infructuosos de tratar de agradar a Dios con nuestras obras carnales, que no solamente son débiles y que nunca llenan los estándares de un Dios santo, sino que además, cualquiera que sea el esfuerzo, finalmente está manchado de pecado y finalmente no representa nada delante de Dios, que es santo, santo, santo. En ese sentido, Cristo es reposo a nuestra vida. Es el perfecto descanso en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, teniendo claro lo que el reposo verdaderamente significa, leamos una vez más Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Pero antes de leerlo, hay algo que tengo que decir. Es este punto. El cristiano que es edificado en estas verdades no sigue dando rollos con ideas judaicas. Así es. A mí eso es una... Bueno, tomémoslo por el lado amable.
digamos que esto es una cuestión infantil por falta de formación. Pero una vez que se ha tenido formación en la palabra del Señor y se persiste en tener un afecto o una inclinación a todo este tipo de cosas judaicas, es una no comprensión de la verdad en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Hermano, para ser cristiano, tú no tienes que buscar líneas judaicas. Así es. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento prefiguraba, era una sombra de Cristo. Y una vez cumplido en Cristo, no tiene razón nada más de él. Por eso, y lo hemos mencionado aquí, es una vergüenza que haya iglesias cristianas celebrando el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Cuándo fue el día de la expiación? El día de la expiación no era lo que se hacía año tras año. El día de la expiación fue el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el escritor de Hebreos, y en ello también vamos a profundizar, fue hecho una sola vez y de manera perfecta, y perfeccionó a los santificados totalmente. Y vamos a ver algo al final, precisamente también sobre la discusión sin sentido acerca del Sabbat o el día de reposo, el sábado, que algunos miran como que estando celebrando el domingo estamos haciendo una gran aberración, pero ya lo vamos a ver, donde claramente quienes manifiestan esto es porque no tienen conocimiento de quién es Cristo para la palabra de Dios, el cumplimiento de todas las promesas. Todo lo que ves en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Una vez cumplido Cristo su misión, lo demás es sombra. Es sombra. Ahora sí, teniendo claro lo que el reposo verdaderamente significa, leamos una vez más Hebreos capítulo 4, versículo 1. Y les está escribiendo, recuerda quién les está escribiendo y en la condición en la que estaban. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, ¿de cuál reposo está hablando allí? Obviamente no es de entrar a la tierra prometida, porque eso sería una contradicción. Mira que dice que permaneciendo aún la promesa. ¿Cómo así? Que está todavía. ¿Cómo es vigente aún la promesa? Así que quiero parafrasear este texto para su mejor comprensión. Es algo así como: tengan temor. No sea que estando aún a tiempo de descansar en Cristo, haya alguno que no lo pueda hacer. Tengan temor, les está diciendo a estas personas, a esta comunidad. Ahora, como en toda comunidad, nosotros no podríamos ser tan simples, tan sencillos de pensar que con una sola descripción estamos describiendo a todo el grueso de las personas que están allí. Ahí había verdaderos creyentes y había personas que definitivamente no tenían marcha atrás porque habían apostatado de la fe a un punto en donde no había retorno. Pero entre esas dos expresiones había una serie de personas. Y esto que está buscando, esto que está diciendo, va para todo ese abanico de personas. Tanto al creyente que está flaqueando, como al que está observando y escuchando la verdadera fe, como a aquel que es un apóstata y que igual le va la advertencia de parte de Dios. Es la paráfrasis para entenderla mejor. Tengan temor. No sea que estando aún a tiempo de descansar en Cristo. ¿Y por qué dice esto y por qué es tan importante? Porque recuerden que hemos visto aquí que esta comunidad estaba dando, muchos de ellos estaban dando las características de lo que es un apóstata. ¿Recuerdan? Entonces cuando él dice que tengan temor, no sea que aún están a tiempo
de descansar en Cristo o de entrar en el reposo, lo que muestra allí es que había personas que tal vez estuviesen en ese proceso de alejarse, pero todavía tenían tiempo de volver a la fe. Todavía tenían tiempo, estando aún vigente la promesa de entrar en el reposo. Y esa es la advertencia que les hace: tenga temor, no hay sea que aún habiendo tiempo de entrar en el reposo de Cristo, haya alguno que finalmente no lo pueda hacer. A nosotros no se nos puede olvidar que el escritor de Hebreos redacta esta carta con la firme intención ¿de qué? De disuadir a sus connacionales, de disuadir a los suyos con respecto a su nacionalidad, a no apartarse de Cristo. O si fuera posible que Dios, usando su reprensión, pudiera traer a la fe por la acción del Espíritu Santo a la real conversión a muchos de ellos que posiblemente no habían nacido de nuevo. Nosotros no podemos tomar simplemente como que la carta a los hebreos es escrito a una comunidad de no creyentes a los cuales le está cantando la tabla de la condición en la que están. Había de todo, pero las palabras firmes, fuertes, que ellos podían relacionar muy bien con lo que conocían del Antiguo Testamento, está buscando disuadirlos del camino que habían tomado y posiblemente, como lo dijimos en la introducción de tantas prédicas que hemos estado dando de Hebreos, empujarlos hacia la fe. Y alguien dirá, como si al hombre le fuera posible hacer creer al otro. Y ahí es donde malentendemos el obrar de Dios. Por supuesto que es Dios el que atrae y arrastra al hombre a Cristo, a la fe. Pero Él se usa de medios ordinarios. Y dentro de esos medios ordinarios está la predicación del Evangelio, o exhortaciones o advertencias como estas, terribles y que sacudan, tengan temor. Pero es el medio que muchas veces Dios ha usado. A mí no se me olvida un varón de Dios que un día se le acercó al pastor Pablo Andrés y le dijo: ve, pastor, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia. Yo me voy, hermano, porque... Y empezó a decir una serie de cosas y el pastor Pablo Andrés le dijo: listo, andate, sorbete el mundo, pero no vengas aquí a media. Y al otro día, y a partir de ese siguiente domingo, ese hombre aferrado a los pies del Señor, y hoy en día es un testimonio maravilloso. Fue el pastor Pablo Andrés. Yo me imagino la carita del pastor Pablo Andrés haciéndole la advertencia. El pastor Pablo Andrés, con sus palabras, con su disuasión, no, en lo absoluto. Pero Dios, que se vale de estos medios, en ese momento en que este hombre estaba tomando la decisión de apartarse, ese fue el día en que realmente se aferró por la gracia de Dios a los pies del Señor. Así que muchas de las expresiones que nosotros encontramos en cualquiera de las epístolas, pero en especial a la carta de los Hebreos, pasan de la exhortación a creyentes a la advertencia a incrédulos. A ambos puntos, tanto al creyente verdadero que está aflojando, como a un incrédulo al que le está advirtiendo. El escritor de Hebreos no sabe cuál es la condición espiritual de cada persona que va a escuchar su carta. Por eso les dice que para muchos de ellos posiblemente aún esté vigente la promesa de entrar en el reposo de Dios, que es Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. No lo sé, y no sé con quién, pero teman, porque posiblemente la vigencia de esa promesa todavía esté para ustedes.
pero deben de tener temor, porque no hay sea que algunos no lo logren. Ahora, podríamos hacernos esta promesa. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los que entran al reposo y los que no entran al reposo? El versículo 2 nos lo responde trayendo nuevamente lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Versículo 2, ¿estamos allí? Amén. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, también a nosotros está hablando de los creyentes en ese momento. También a nosotros está hablando a los creyentes en ese momento, a las personas que estaban recibiendo la carta. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora, ¿de quién venía hablando? Viene hablando de los israelitas que estaban en el desierto, con lo que ya hemos estado expresando aquí desde el capítulo 3, desde los sermones pasados. Está hablando de los que están recibiendo la carta a los hebreos, pero también está haciendo referencia de aquellos que viene hablando de los israelitas en el desierto. ¿Y qué es lo que dice? Que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuándo recibieron ellos, hablando de los israelitas en el desierto, las buenas nuevas? Ahora, lo que a mí me impactó tremendamente, y cuando voy al texto en griego, es que literalmente dice, les fue predicado el evangelio. No dice la traducción que nosotros tenemos, que finalmente es lo mismo, buenas nuevas es evangelio, pero literalmente dice que a esos israelitas en el desierto les fue predicado el evangelio. ¿Cuándo? A los israelitas en la promesa que Dios les había hecho de que entrarían en su reposo, en su heredad, en la tierra prometida. Y todo el pueblo escuchó ese evangelio, como literalmente dice el escritor de Hebreos de ellos. ¿Cuándo le predicaron el evangelio? Cuando el Señor les prometió que los entraría en su reposo. Cuando el Señor les prometió que entrarían en la tierra prometida, que es su reposo. Ahora, es sencillo cuando habla de a nosotros, pues cuando han recibido el mensaje de salvación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente eso que dice que se les predicó el evangelio en el desierto, todo eso prefiguraba al evangelio que ellos estaban recibiendo, que era salvación por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Nuestro reposo es Cristo. ¿Y el reposo de ellos, la tierra prometida? No. Eso prefiguraba a Cristo también, como el sistema sacrificial. Nadie puede decir entonces que ellos tenían una relación correcta con Dios debido a los sacrificios. Los sacrificios sin Cristo nada son. Así Es finalmente a donde prefigura todo ello. Sin Cristo, sin el mediador, no hay relación con el Padre. Así que les está diciendo y respondiendo a cuál es la diferencia entre los que entran al reposo y no entran. Leímos que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, y ya entendimos cuándo a ellos les fue predicado el evangelio y en qué sentido. Pero el resto del versículo 2 dice lo siguiente, versículo 2, la parte que no hemos leído. ¿Pero qué? No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, ese paralelo que está haciendo el escritor de Hebreos
tiene como único objetivo conducirlos a una conclusión simple. Ya vimos el primer punto. El punto es que así como ellos han recibido el evangelio de salvación en Cristo Jesús, los israelitas de los cuales viene hablando también recibieron el evangelio de salvación en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ya explicamos cuándo. Cuando Dios les prometió que los entraría en su reposo en la tierra prometida. Eso no era sino una sombra de Cristo. Ahora, cuando hace ese paralelo y dice que no les aprovechó a ellos, a los israelitas del desierto, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, el escritor de Hebreos tiene un único objetivo y es conducirlos a una conclusión simple, y es la siguiente: si tanto Israel como nosotros, hablándole a esa comunidad, hemos recibido el evangelio, las buenas nuevas, pero a Israel no le sirvió de nada haberla escuchado porque no tuvieron fe y por eso no entraron en el reposo, entonces a ellos, que ya también han recibido el evangelio, tampoco les servirá de nada si no tienen fe al escuchar esa promesa. Así es. Cuando no tuvieron fe en el desierto, cuando se les predicó las buenas nuevas o el evangelio, cuando no tuvieron fe. Él les había dado cuál era la promesa, que los iba a entrar en ¿dónde? Que era su ¿qué? Reposo. Y ese reposo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿cuándo no tuvieron fe? Cuando se devolvieron los espías de Canaán y dijeron: aquí nos trajeron, esa gente nos va a comer, somos como chapulines al lado de ellos. 10 de los espías motivaron a la gente que entró en rebeldía contra Moisés a punto de apedrearlo, y la rebeldía contra Moisés significó muerte en el desierto, y acaba de decirles el escritor de Hebreos que se están rebelando contra uno que es mayor que Moisés, que es Cristo. ¿Estamos entendiendo la conclusión simple a la que les está llevando? Les está diciendo: miren, si ellos que recibieron esa promesa, sus cuerpos cayeron en el desierto, ¿qué diferencia habrá con ustedes? Y ellos estaban entrando en un reposo que era sombra. Pero ustedes, unas buenas nuevas, que es el reposo verdadero que es Cristo, ¿cuál creen ustedes que serán las consecuencias de no escuchar con fe? Esa es la diferencia entre los unos y los otros. La diferencia la hace la fe. La diferencia la hace el escuchar la promesa con fe. No solo escuchar la promesa. Así es. No solo escuchar la promesa. Por supuesto que nosotros debemos compartir la promesa, el evangelio correctamente. Pero ojo, hermanos, no es la comprensión correcta del evangelio lo que salva. Como ya lo hemos venido manifestando una y otra vez, estas personas tenían un conocimiento intelectual del evangelio, pero al dar marcha atrás de esa profesión de fe estaban mostrando una verdad espiritual en lo profundo de su ser. Una verdad espiritual que, amados hermanos, parece el retrato de la iglesia contemporánea hoy en día. Personas que pueden conocer intelectualmente, y eso que no correctamente, de manera torcida, las verdades del evangelio, pero creen que por tener un conocimiento ya están accediendo a la promesa que es Cristo. Hermanos, debe ir acompañada con fe en lo que se dice. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en el mismo orden de ideas en Romanos capítulo 10,
versículos 16 y 17. Y vemos allí un paralelo con lo que estamos leyendo, en donde habla del Evangelio y del Evangelio como si fuera dado en el Antiguo Testamento, pero también la razón por la que unos entran y otros no entran. Romanos 10, ¿estamos? Amén. 16 y 17 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, dice Pablo. Inmediatamente cita ¿a quién? A Isaías. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha ¿qué? Creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Y de ahí la advertencia a ellos. Resumidas cuentas, es una exhortación a creer. Es una exhortación a creer. Porque si hubiesen creído, no estarían dando marcha atrás. Así es. Porque si hubiesen creído, no estarían dando marcha atrás. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora, no es difícil de no seguir haciendo el paralelo con el Antiguo Testamento y la situación de Israel. ¿Quiénes entraron al reposo? Los que creyeron. ¿Quiénes creyeron? Josué y Caleb. De allí todas las personas de 20 años para arriba cayeron en el desierto. ¿Por qué no entraron en el reposo? Porque no creyeron. Y esto es precisamente lo que les está diciendo: si ellos cayeron, ustedes también van a caer. No van a entrar en el reposo. Pero tengan temor, porque posiblemente esté vigente la promesa de que puedan entrar en el reposo. No hay sea, algunos no lo logren. Esa es la advertencia. Esa es la advertencia. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Fue la fe la entrada al reposo de la tierra prometida, y es la fe la entrada a lo que ese reposo prefiguraba: Cristo. Amados hermanos, de allí que cuando después de todo lo que hemos sido bendecidos, desde el momento de la Reforma Protestante, en donde solo la fe, hablando de que no es a través de méritos ni de obras humanas que se accede a la gracia de Dios, y en el día de hoy vemos nosotros a personas pensando que el Evangelio tiene que ver algo con capacidades o con méritos o con cosas que se va a hacer. Uno dice: apague y vámonos. Solo la fe. Ahora, solo la fe, pero no la fe sola. Solo la fe nos permite acceder a la gracia de Dios, pero la fe nunca está sola. La fe tiene siempre muestras de que esa fe es verdadera. Así es. De que esa fe es verdadera. Pero ya no como quien hace obras para méritos, para salvación, lo cual es imposible, sino como aquel que obra ya no para salvación, sino como resultado de la salvación que ha tenido en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice: para que nosotros caminemos en buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿La gloria de quién es? De Dios. ¿La gloria de quién es? De Dios. De Dios es siempre la gloria. Y con respecto a la salvación, aún más, porque la salvación le da gloria a Dios en Cristo Jesús. Y cuando se tuerce, que es gloria para el hombre, hermano, es la peor aberración
Así es. Una aberración que ya había sido señalada siglos atrás como una herejía. Es triste que el 95-99% de las iglesias hoy proclamen esa aberración, el arminianismo, salvación por méritos. Fue la incredulidad lo que no les permitió entrar en la tierra prometida, en su reposo. Y la incredulidad lo que tampoco les va a permitir entrar en el reposo eterno que es Cristo, por no haber oído con fe. Pero lo que dice a continuación el escritor de Hebreos nos es difícil de entender a simple lectura. Sigamos leyendo en el versículo 3. Es sencillo entender la primera parte que dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ya lo entendemos perfectamente, ¿cierto? Pero mira lo que dice después, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿por qué está mencionando nuevamente las palabras de Dios a aquellos que lo movieron a ira con incredulidad en el desierto? ¿Por qué lo menciona otra vez? Lo está haciendo para recordarle a los lectores de la carta a los hebreos que así como la promesa de entrar a su reposo posiblemente esté vigente para muchos de ellos, la amenaza de Dios de no entrar en él también lo está. ¿Ok? Lee el versículo 1. ¿Alguien que lea el versículo 1, por favor? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, o sea, así como está vigente la promesa de que estas personas que eran los receptores originales de la carta pudieran entrar en su reposo, le es necesario al escritor de Hebreos también mostrarle que igualmente está vigente la amenaza de no entrar también en el reposo. Y un creyente contemporáneo de hoy en día diría, ay no, pero Dios es amor, ¿cómo les vamos a decir eso? Hermanos, ocultar la verdad de una eternidad sin Cristo posiblemente es de las obras más malignas que alguien pudiera hacer. Es en el siglo XX cuando de los púlpitos empezó a desaparecer la condición en la que se encuentra el ser humano y cuál es el destino eterno de aquellos que no confían en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Era lo normal, era parte del mensaje del Evangelio. Hoy en día se ha parcializado el conocimiento de Dios en un atributo que es real. Dios es amor. Pero toda imagen parcializada de un atributo de Dios finalmente desfigura la realidad de Dios. Dios es amor, mira cómo Cristo murió en la cruz. Dios es amor, mira cómo Cristo murió en la cruz. Dios es justicia, mira cómo Cristo murió en la cruz. ¿Entienden el porqué? Dios es amor, mira cómo Cristo murió en la cruz. Dios es justo. Mira cómo Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque cargó tus pecados y la ira de Dios estuvo sobre él. Así que, amados hermanos, le es necesario al escritor de Hebreos decir que la promesa posiblemente esté vigente para entrar en el reposo, pero que asimismo la amenaza de no entrar en él también lo está. Si permanece la promesa de entrar en su reposo, tengan presente que la amenaza de no entrar en él también lo está, también está vigente. Y a continuación dice, versículo 3, finalmente en la parte final del versículo 3, que tampoco es sencillo de entenderlo a una lectura de corrido.
aunque las obras suyas, hablando de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué significa esto? ¿Por qué después de todo lo que viene hablando dice esto? Aunque las obras suyas, hablando de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hace alusión ahora el escritor de Hebreos a la conclusión de toda la obra de Dios y su reposo en el día séptimo, y obviamente a la celebración de ese reposo, que es el día de reposo o el Sabbat? ¿Por qué hace alusión a esto? A la conclusión de toda la obra de Dios de la creación, y en el séptimo día reposar, y el día de reposo como celebración de ese reposo que tuvo Dios de una obra concluida. Y voy a leerlo directamente un par de veces para que lo entendamos. Porque ese día de reposo, que era tan importante para los judíos, también estaba prefigurando, apuntando al verdadero reposo que es en Cristo. Y en Cristo tenemos el reposo de una obra terminada. Por eso está hablando de ese momento del Génesis. En Cristo tenemos el reposo de una obra terminada. Cristo es el reposo. Dios no reposó en el día séptimo porque estuviera cansado. Eso es contrario a sus atributos. Aún en el reposo del día séptimo y en la celebración del Sabbat del día séptimo, todo esto estaba apuntando al verdadero reposo que Dios había diseñado para los creyentes. Cristo como una obra terminada de Dios, el reposo de nosotros como creyentes. Tan es así, tan es una obra terminada la de Cristo, que cuando resucita Cristo, lo cual es una manifestación de la aceptación del Padre de toda la obra que Cristo hizo, la celebración del día de reposo, ¿qué pasa? Cambia. ¿Para cuándo? El día de la resurrección. Para el día de la resurrección. Hay personas que todavía patinan de, no, pero que el Sabbat, el día de reposo. Hermanos, nuestro reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Y por eso el escritor de Hebreos está hablando de que las obras suyas están acabadas en la fundación del mundo. Y hace alusión al Génesis, donde dice que en el séptimo día reposó de sus obras que ya están acabadas. Y eso se celebra con el día de reposo o el día del Sabbat, lo cual apunta a Cristo. Y Cristo es la obra terminada, el reposo que Dios ha diseñado para nosotros los hombres. Por eso, hermanos, una vez la obra terminada de Cristo Jesús, el día de reposo naturalmente cambia al día domingo. No sé si usted ha estado tomando conciencia de a qué grado algo que decimos en una sola frase, que es esta: todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, es verdad en cada detalle. Así es. Quien lee el Antiguo Testamento y no ve en ello a Cristo, no lo está haciendo correctamente. No sé, amado hermano, si usted está realmente entendiendo cómo esto que lo decimos de manera de memoria, todas las
promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo están siendo expuestas en esta maravillosa epístola Amén. a los hebreos. Sí, hermanos, todo se cumple en Cristo. Todo se cumple en Cristo. Y le es necesario una vez más al escritor de Hebreos volver a dar la advertencia, versículo 5, y allí terminamos. Y otra vez aquí, ¿qué? No entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Amado Padre, Señor, realmente el propósito de esta maravillosa carta lo podemos ver, lo podemos saborear, que es mostrar la supremacía de Cristo, Señor. Es maravilloso ver a través de la enseñanza en la que tú guiaste al escritor bíblico de cómo todo lo que está en el antiguo pacto prefiguraba y apuntaba a Cristo Jesús. Y cómo, Señor, no tiene ningún sentido una vez Cristo cumpliendo a perfección su ministerio y su obra, cómo no tiene sentido seguir viendo las cosas del Antiguo Testamento como aisladas de su cumplimiento que hay en Cristo Jesús. Rey, permítenos, Señor, si hay alguien aquí, mi Dios, que estuviera considerando en lo profundo de su ser, evaluando posiblemente apartarse de la verdad que hay en Cristo, permítele, Señor, sentir el terror de la advertencia que podemos ver hoy, lo hemos visto en este inicio del capítulo 4, mi Dios. Hoy te damos gracias, Rey, porque nos has dado, Señor, la bendición enorme, mi Dios, de acceder a ese reposo en Cristo que es la fe, creer, algo que es totalmente ajeno, distinto a nuestra propia supremacía, si pudiésemos hablar. Confiar en otro, confiar en Él, confiar en Cristo como acceso a la gracia de Dios. Y esto también dado por ti, Señor, no en nosotros, Dios, no en nosotros, no en nuestras capacidades, es por confiar en aquel que es nuestro reposo. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.